Bueno, un momento importante vivió la gente del Hospital Totora. Nosotros que estamos acá todos los días en lo cotidiano sabemos que hace mucho tiempo que se van pidiendo esto y en realidad lo piden en nombre de la necesidad de la ciudad. La salud pública ha crecido muchísimo en la demanda en los últimos tiempos, tiene que ver con cuestiones sociales también. ¿Qué es lo que debe hacerse o pensarse en este tipo de centro de salud? Porque también eso está en debate permanente y por allí sigue dando vuelta la idea de por qué no alguna vez la sala de maternidad. Sí, básicamente empezamos al revés, digamos, empezamos con maternidad. Nosotros en maternidad nos dimos un trabajo muy importante en la provincia, único en el país, que se llama regionalización de las maternidades. Antes uno podía tener su bebé en su casa o a lo mejor lo podía atender una persona porque las posibilidades de complicaciones en ese momento estaban evaluadas como bajas y hay distintos estudios y distintas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud donde deben nacer los niños. Entonces, estas maternidades que se han regionalizado, que serían aquellos lugares donde es seguro que un bebé nazca y donde es seguro que una mamá tenga que tener su parto programado, están categorizadas por la complejidad. Entonces, si un embarazo va normal, hay determinadas maternidades de determinado nivel, y si un embarazo tiene alguna complicación, uno ya sabe a dónde debería estar esta persona. Tan importante es esto, que en este momento, si una mamá tiene un bebé con una cardiopatía congénita, ya no puede nacer en una maternidad más sencilla, porque ya desde el momento del nacimiento este chico ya tiene que tener una derivación rápida para poder ser operado. Esta categorización de las maternidades hace que a veces fue como una medida fea el decir hay determinados lugares que no se puede parir, pero cuando uno tiene una complicación, cada uno de nosotros querría que su hijo esté en el mejor lugar. Entonces, básicamente lo que se hizo fue eso, categorizar la maternidad. Eso, para que la gente sepa, tuvo un correlato muy potente que fue bajar la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Es decir, que si una mamá tenía sangrado, estaba en un lugar que la podían atender. Si un bebé nació con un problemita de salud, estaba en el lugar donde debía estar. Es tan potente ese dato que uno no va a volver atrás con eso. Entonces, en este caso particular, lo que nosotros trabajamos, y quizás fue ese tema de intercambio que tuvieron Mari y Eduardo Codino, fue en revisar qué es lo que puede este efector dar en el marco de la red. Y básicamente uno trabaja en refuncionalizar una sala de parto para una sola más de multipropósito, en donde uno diga, bueno, puedo recibir una persona, puedo estabilizar un paciente, puedo ubicarlo, y también las lógicas que tienen las construcciones. Las construcciones de los edificios más antiguos tienen una lógica como de casas, entonces uno tiene espacios estrechos, los pasillos son varias volteretas, y uno sabe y aprendió en la emergencia que uno necesita quizá entradas más directas, entradas para camillas que son más anchas, personas que no siempre tienen un estándar, personas que tienen que entrar en sillas de ruedas, y que a veces estas casas no están disponibles porque han ido creciendo irregularmente en la medida de lo que han podido hacer. Entonces, básicamente acá lo que nosotros fortalecemos es la atención cotidiana, la primera línea o la primera entrada de la comunidad. Tiene una internación pequeña de 10 camas en este momento, va a tener un área de recepción que se llama shock room cuando tenga la guardia para poder atender la urgencia y estabilizar el paciente. Está integrada una red por el sistema de emergencia y traslados para poder derivar, por ejemplo, a Rosario, y también va a tener algunos lugares que también se han modificado, por ejemplo las de farmacia. Farmacia antes era un lugar muy chiquitito y en este momento la salud pública potencia la entrega de medicamentos gratuitos y eso hace que uno tenga que tener un depósito y un lugar de dispensa. Las áreas de enfermería también cambiaron porque ahora las enfermerías hacen muchísimas prácticas, pueden sacar sangre, pueden hacer inyectables, pueden hacer nebulizaciones. Hay áreas específicas como las áreas de ecografía que permiten que uno antes tenía que mandar a la persona a hacer una ecografía y ahora el aparato que tiene este efector tiene la complejidad como para hacer ecografías abdominales, ecografías de control de embarazo, alguna ecografía para ver elementos periféricos de varices, por ejemplo. Así que bueno, tiene toda la complejidad de lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención. Exacto. Y esto es muy importante porque uno tiene que potenciar esto y tiene que saber bien cuál es su acompañante en la red para saber hasta dónde yo llego y cuándo derivar. ¿Y eso está claro? Eso está claro. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque si uno no fortalece esto, cada una de las localidades supone que estaría buenísimo tener, por ejemplo, un mamógrafo acá. Sí, exacto, eso, ¿no? Pero sin embargo, para tener un mamógrafo uno va a tener que tener tanta cantidad de personal, va a tener que tener tanta cantidad de recursos para poder hacer que este mamógrafo para determinada cantidad de personas pudiera funcionar. En esto que hablamos también con el director, a veces uno hace acuerdos públicos-privados porque uno dice, bueno, acá tienen una terapia, entonces a veces la estabilización se puede hacer acá, eso se puede conveniar y no es dejar la salud pública acá, sino como explicaba el gobernador, que uno sabe que está en una red y a veces la red es público-público y a veces la red es público-privado para poder recibir. Puede ser público-privado y en caso de la maternidad también podría ser público-privado o en el tema de la maternidad no. La maternidad no hay vuelta atrás, es decir, la maternidad nosotros no podemos permitir que una mamá nazca en un lugar donde no tenemos sangre segura, en un lugar donde no estamos preparados para poder tener toda la infraestructura de cualquier complicación de esta mamá y para cualquier complicación de este bebé. Y en el caso particular de uno, de los niños de uno querría que
nacieran en el mejor lugar, y si yo tengo un bebé quiero tener el mejor lugar con la atención. Y también la complejidad del personal que tenemos, es decir, en el universo que venimos, el recurso humano es finito y nosotros no tenemos infinitos tocoginecólogos, infinitos neonatólogos, infinitos. Entonces uno concentra las especialidades más críticas en los lugares de mayor complejidad y trabaja con capacitación continua en aquellos lugares donde tienen que trabajar con lo cotidiano, que es lo más frecuente, que es lo que tiene que aparecer. Cuando uno está en una alta complejidad, uno sabe a lo mejor intubar rápidamente un bebé de 700 gramos. Cuando uno está en este lugar, no tiene la práctica de intubar a un bebé chiquitito, pero sí tiene la práctica cotidiana de tratar una persona diabética, de tratar un síndrome febril, de acompañar en un control de embarazo o acompañar en un control de un niño. Bueno, algunos de los inconvenientes que suceden aquí es, por ejemplo, sale una urgencia, el médico de guardia se sube a la ambulancia y en ese interín queda sin médico el hospital. ¿Eso cómo se puede solucionar? No, eso no se puede solucionar y es un acuerdo que uno tiene en la situación de emergencia. Todos en la situación de emergencia tenemos que cubrir y básicamente uno tiene la estructura. En el caso particular de esta situación uno tiene que apelar a la dirección del hospital o a aquel que pueda venir a cubrir en esta instancia ese momento de emergencia. Esto es así aquí en todos lados. Uno no tiene, vuelvo a marcar, infinitos médicos para poner. Aquí en el caso particular hay un médico de guardia que uno tiene, en otros lugares no hay médico de guardia y uno trabaja con el sistema de emergencias y de traslados. Porque digo, también la comunidad tiene que aprender para qué vengo a la guardia o para qué vengo a la noche o cuándo vengo al efector y cuándo vengo con una cita programada. En un mundo en donde ahora todos queremos que me solucionen todo ya, cada vez más estamos viendo que la gente no sigue su control con su médico de cabecera, sino que a veces viene directamente a la guardia. Esto hace que la guardia se congestione y que quizá que el recurso crítico de la guardia que tiene que estar para las emergencias tenga en la sala de espera un montón de gente que a lo mejor si le empoderamos para decir cómo se baja la fiebre, cómo hay que atenderse, cuándo hay que controlarse, permite que descomprima la urgencia. Bueno, y lo otro es el tema de los fondos que reciben los hospitales como el nuestro, que es el que más conocemos. Uno hablando con las autoridades dicen que hay un déficit permanente y hace falta ser creativos de los consejos de administración, que la comunidad colabore. No, todos los efectores que nosotros con los que trabajamos son todos efectores gratuitos. Nadie tiene que colaborar con ninguna cosa en especial, digamos, si las viejas... Digo que los fondos no alcanzan para los médicos y no alcanzan para los especialistas. Siempre y cuando uno esté en el marco de lo que nosotros queremos. Si nosotros tenemos un primer nivel de atención, ahora si yo empiezo como efector a decir, quiero traerme el tocoginecólogo, el oftalmólogo, el cardiólogo, el neurólogo, el neurocirujano, toda esa gente va a pedir un costo, pero no estamos en el marco de la red pensando que este efector tenga que tener todas estas especialidades, sino que uno va a fortalecer y va a financiar desde el Estado la política, digamos, el proyecto de salud que uno propicia, que sería el médico, la guardia, el enfermero, el técnico en diagnóstico por imágenes, que son la línea primera que uno tiene que tener. Para eso nosotros financiamos, también tenemos, el efector tiene posibilidades de recuperos y en general también a veces pasa que uno receta o indica medicamentos que no están en el marco del formulario cuando puede utilizar medicamentos del marco del formulario. O sea que es un trabajo permanente para ajustar. Permanentemente año a año hacemos ajustes de las necesidades de los efectores y hay una comunicación continua con el efector para ver cuáles son sus necesidades. Pero en general cubrimos las necesidades y muchos de los insumos vienen directamente desde el Estado, como por ejemplo los medicamentos o insumos como pueden ser las vacunas o los mismos cargos que tenemos aquí adentro. Bueno, ¿y cómo es la relación con la Nación? Porque antes también llegaban programas como el Remediar, por ejemplo, la Nación, que este año en algunos casos hablando decían que no llegaban con la misma asiduidad que otros años. Bueno, Nación está en una reorganización, nosotros tenemos un excelente vínculo con Nación, lo que sí tenemos es un tiempo de espera hasta que ellos pongan a punto esta nueva reorganización que tienen, esta es la realidad. En el caso del Remediar, el Remediar llega, pero uno tiene que cumplir determinadas condiciones, entonces si el efector cobra, por ejemplo, el Remediar se retira. Si uno no hace las recetas correspondientes para reponer los medicamentos, el efector se retira porque en realidad hacen auditorías permanentes. Si acá el Remediar se ha retirado, vamos a revisar porque es altamente probable que haya habido alguna irregularidad por la cual se retira. Y si en el marco del Remediar no están llegando en tiempo y en forma, es parte de lo que estamos, teniendo desde el año pasado a la fecha con algunas lentitudes en las licitaciones nacionales. Bueno, por último, y ya que está acá, lo preguntamos, ¿a qué puede aspirar un hospital como el de nuestra ciudad en cuanto al crecimiento una vez que esté hecha esta refuncionalización y todo lo que nos acaba de describir? Lo más importante es atender con calidad. Me parece que lo más importante es que toda la gente que pueda entrar aquí tenga una respuesta adecuada de un primer nivel de atención con un diagnóstico y un tratamiento y una respuesta adecuada para cuando tiene una complejidad.